Una vez que usted ha copiado la ventana hacia la parte de abajo, usted puede rotarla con el comando Rotate. Para eso nos vamos a el menú Modify y seleccionamos Rotate, haciendo clic izquierdo encima de el icono. Luego nos dirigimos donde está el objeto que queremos rotar. Haciendo un primer clic izquierdo, comenzamos a seleccionar y terminamos con un segundo clic izquierdo. Luego, con el clic derecho, le damos Enter a la ejecución del comando. Y debemos ahora escoger un punto cualquiera en la figura que utilizaremos de referencia para rotar. Por ejemplo, este punto que estoy señalando. Hago clic izquierdo en ese punto y solo me basta con rotar o girar el mouse en el sentido en el cual yo quiera rotar la figura. Lo voy a girar obviamente en el sentido horizontal. Cuando he encontrado la rotación que yo quería encontrar, hago clic izquierdo encima de la pantalla y pues queda definida la orientación del objeto. En este punto tengo que mover este objeto a la ubicación en la cual quiero colocarlo. Para eso utilizamos el comando Move que está en Modify. Hacemos clic izquierdo en el comando, seleccionamos de izquierda con el clic izquierdo a derecha en la parte inferior y luego clic derecho. Como hicimos anteriormente, tenemos que seleccionar un punto base o de referencia, que en este caso voy a utilizar este punto de aquí de arriba, clic izquierdo en ese punto y lo ubico entonces donde quiero colocarlo, que es justo aquí. Luego de eso vamos a copiar esa ventana hacia la derecha nuevamente, porque son dos ventanas en la parte de abajo de la vivienda, solo tengo una. Nuevamente copiamos el objeto con el comando Copy. Primero selecciono con el botón izquierdo todos los elementos que quiero copiar. Cuando termino de seleccionar los elementos, hago clic derecho y entonces copio la ventana hacia la derecha. En este caso no es necesario que seleccionemos los dos marcos. Con solo seleccionar un marco y el vidrio, que es la línea del medio, es suficiente. Así que hago clic en este punto, que es donde yo voy a ubicar la ventana en el otro extremo. Clic izquierdo aquí, me alejo y la desplazo entonces al extremo opuesto del marco, donde me aparezca el símbolo de midpoint. Hago clic aquí. Como ya no voy a copiar más esta ventana, puedo cancelar el comando haciendo clic derecho y cuando me aparece esta opción le doy cancel. Tengo ya mi planta terminada. Puedo hacer zoom, Z, enter, extend, E, enter y me aparece todo lo que tengo en el dibujo en ese momento o en la pantalla en ese momento. Ahora voy a cambiar la vista que tengo desde vista de planta, top, hacia vista isométrica. Eso lo voy a hacer en el menú View Controls que aparece en la parte inferior izquierda. Hago clic ahí para que se me desplieguen las vistas y selecciono la que dice Southwest Isometric, isométrico del suroeste. Hago clic allí y se rota la vista. Lo siguiente que tenemos que hacer en este momento es ocultar todas las ventanas y la puerta que tenemos dibujada. ¿Cómo lo ocultamos? Pues apagando los layers que corresponden a cada uno de estos objetos. Selecciono Layers, abro el listado de Layers y oculto o apago los bombillos o focos, como se les pudiese llamar, que representan los layers. Haciendo clic izquierdo encima de esos bombillos se apagan los layers.
Son solamente dos layers que tienen que ocultar o apagar. Hago clic afuera para terminar de hacer o ejecutar el comando, y como ven, todos los layers se apagaron, excepto el de paredes. Procedemos entonces a hacer el press pull, pero antes verificamos en el menú layer que el layer que tenemos seleccionado es el layer de paredes. Esto es muy importante debido a que si usted va a comenzar a dibujar con un layer que está apagado, como por ejemplo el de ventanas o por ejemplo el de puertas, entonces al tratar de hacer comando press pull no va a poder ejecutarlo y no le va a aparecer nada. Así que siempre tómese el tiempo de verificar, y así como me aparece a mí, efectivamente está colocado el layer de paredes en este momento. Verificando eso, habiendo verificado eso, me dirijo a el comando press pull, hago clic allí y recuerden que debo ubicarme entre las dos líneas de las paredes. Como es imposible verlo claramente a esta distancia, tengo que hacer zoom y acercarme. Por ejemplo, voy a acercarme a la esquina de abajo de la pared. Una vez dentro de las dos líneas, hago clic izquierdo y automáticamente se ha comenzado a proyectar la pared. Pero como estoy tan cerca, nuevamente me tengo que alejar haciendo zoom out, o con el pequeño botón o la ruedita del mouse me alejo, la giro hacia atrás y evidentemente está proyectándose la altura de la pared. Vamos a asignarle una altura a esta pared de 2,50 m. Antes de asignarle la altura, verifique que le está asignando la altura en sentido positivo, es decir, hacia arriba, y no, como ven aquí, hacia abajo, porque de lo contrario todo el dibujo de aquí adelante le va a aparecer al revés y va a haber una serie de situaciones que van a ser muy confusas. Así que asegúrense de orientarlo hacia arriba. Escriba 2,50 y luego haga clic en Enter. Automáticamente sus paredes han quedado creadas. Luego de esto tenemos que habilitar los layers que habíamos ocultado, que eran los de ventanas y puertas. Así que vamos al menú Layers, ubicamos los objetos que habíamos ocultado, que son puerta y paredes. Verificamos si efectivamente se acaban de habilitar nuevamente. Aquí están las dos ventanas, aquí están las otras tres y aquí están las otras tres ventanas. Comenzamos entonces a hacer nuestros marcos, que los utilizamos generalmente para perforar las paredes. El primer objeto que vamos a trabajar va a ser la puerta o el marco de la puerta. Así que nos aseguramos de estar ubicados en la capa o layer que corresponde a marcos. Como recordarán, habíamos creado uno con ese nombre. Hacemos clic allí y regresamos a nuestro dibujo. Tenemos que hacer un marco de puerta que vaya desde este extremo del marco de planta hasta este otro extremo, es decir, entre las caras internas de los dos marcos que habíamos dibujado en planta. ¿Cómo sabemos qué distancia será esa? Pues antes de comenzar debemos tener esa dimensión. Lo más saludable es que usted pueda medir, en este caso, la distancia. Para eso vaya a la pestaña que dice Annotate y luego seleccione el comando Dimension. Clic izquierdo en Dimension y establezca qué distancia es de este punto hasta este punto. Para ver la distancia me alejo con el zoom out y veo que es 0.85. Esta distancia es solo de referencia, por la cual no necesito utilizarla más. Voy a hacer clic derecho y Cancel. Regresamos a la pestaña Home y estoy listo para dibujar el rectángulo correspondiente a el marco donde haré la perforación en la pared de la puerta. Vamos al comando Rectangle que se encuentra en el menú Draw. Selecciono el rectángulo haciendo clic en él. Ahora, algo importante que debemos considerar es que la versión que se está utilizando para este tutorial es la versión
2016. Sin embargo, la versión que se tiene en las computadoras de los laboratorios es 2015. En estas computadoras, antes de poder hacer un marco en las paredes que esté dibujado encima de la superficie de la pared, usted necesitaba realizar el cambio del sistema de coordenadas. Y eso lo cambiábamos en el menú Visualize. Luego nos ubicábamos en esta opción que aparece aquí y seleccionábamos Face para que el sistema de coordenadas se orientara de acuerdo a la cara que íbamos a trabajar. Así que una vez que tenemos la opción de Face seleccionada, solo bastaba con ubicarnos en la cara que queremos trabajar. Noten que tan pronto como yo me ubico en la cara, se remarca esa cara o se remarca el contorno, en este caso, de la cara que se está seleccionando. Por lo tanto, en este caso, yo selecciono la cara que estoy trabajando, haciendo clic izquierdo en ella. Luego, con el clic derecho, le da usted a aceptar o enter y el sistema de coordenadas queda orientado, en este caso, para el dibujo sobre esa cara. Les explico todo esto porque en la versión que estoy utilizando no es ya requerido hacer ese tipo de cambios cada vez que vamos a dibujar en una cara. Esta versión ya no necesita eso y con solo ubicarse encima de una cara, el AutoCAD automáticamente modifica el sistema de coordenadas. Sin embargo, pues recordemos el paso de Visualize y Face para poder entonces modificar el sistema de coordenadas. De lo contrario, el rectángulo le va a salir dibujado en una orientación equivocada. Bien, asumiendo que ya tenemos entonces nuestro sistema de coordenadas modificado, regresamos a la pestaña de Home y ubicamos el comando Rectangle. Me acerco entonces a la parte interna de los dos marcos que tenemos en planta. Primero en la parte izquierda, por ejemplo. Aquí está. Me ubico aquí. Siempre recuerden que es en la parte externa, no en la parte interna. Esto es externo, esto es interno. Me ubico en la parte externa, haciendo primer clic izquierdo aquí. Y antes de continuar, debo seguir las instrucciones que me da el AutoCAD. Especifique la otra esquina o decida si quiere dibujar el rectángulo en base a un área, en base a dimensiones o en base a rotación. Siempre vamos a seleccionar la opción de Dimensions, para lo cual usted va a escribir la letra D, que es la primera letra de la palabra Dimension. Escribe la letra D, le da Enter. En este punto usted ya le puede asignar las dimensiones al rectángulo, para lo cual usted le asigna entonces 0.85 de ancho y de altura le va a dar 1,80 m y Enter. En este punto me alejo un poco para ver el rectángulo que ya evidentemente se encuentra dibujado. En este punto también puedo darme cuenta que yo pudiese orientar el rectángulo hacia abajo, hacia la izquierda y hacia arriba también, pero fuera de la ubicación de, en este caso, la puerta. Por lo tanto, debemos tener cuidado y tan pronto como escojamos la ubicación del rectángulo, entonces hacemos clic donde estamos seguros que queremos ubicarlo. Hacemos el clic izquierdo aquí. Y tan pronto como hago el clic, la puerta queda ubicada de manera fija en esa posición. Por lo tanto, ya tenemos nuestro primer marco, en este caso de nuestro primer objeto. Vamos en este caso a continuar haciendo nuestro segundo objeto, que corresponde a la ventana.